¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a El Faro de Occidente. Hoy vamos a desglosar un análisis que, de verdad, le da la vuelta a cómo vemos las cosas. Vamos a usar estas diapositivas para meternos de lleno en un artículo muy provocador sobre las reacciones al arresto de Nicolás Maduro y, bueno, toda esa red de significados que se armó alrededor. Y todo arranca aquí, con esta canción infantil que todos conocemos, El Reino del Revés. Un mundo donde todo está, bueno, al revés. Esta es la metáfora central. Es la lente que el autor nos pide usar para entender lo que pasó. Es como si de repente la lógica y la moral se hubieran invertido por completo. Y ojo, que el autor de este análisis es el profesor Yair Filipiak. Esto es clave porque no estamos hablando de una simple opinión en redes. Es una disección argumentada, con un respaldo profesional, y eso le da un peso muy distinto a todo lo que vamos a ver. A ver, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, la idea del reino del revés, o sea, esa distancia gigante entre lo que se cuenta y lo que es. Después nos metemos con el lenguaje y cómo las palabras que se usan revelan mucho de la moral de cada uno. Luego, los datos duros de Venezuela, esos que el relato prefiere no mirar. De ahí pasamos a la tesis fuerte sobre un eje geopolítico. Y cerramos con la gran pregunta que nos deja el autor. ¿Qué elegimos? ¿Libertad o legalidad? Bueno, arranquemos de lleno. La idea principal del autor empieza con un contraste. Un contraste brutal entre lo que se sentía dentro de Venezuela y lo que se proyectaba para afuera. Miren, esto es lo impactante del punto de partida del autor. Él no empieza hablando de geopolítica. Empieza con una llamada a las 3 de la mañana a una amiga en Caracas. Y del otro lado del teléfono no escucha indignación por la soberanía, ¿no? Escucha una mezcla muy humana, muy real, de alivio, de miedo, de incertidumbre, de esperanza. Y eso choca de frente con lo que él llama el ritual coreografiado en Occidente, la protesta selectiva, el relato ideológico donde el venezolano de a pie, el que de verdad la vive, simplemente no existe. Avancemos, porque esto se pone más interesante. El siguiente pilar del análisis es básicamente una batalla de palabras, porque las palabras que elegimos, según nos dice el texto, nunca son inocentes. Al contrario, revelan todo un código ético. Y esta pregunta es el centro de toda esta sección. El autor se fija en una palabra que se usó hasta el cansancio, secuestro. Pero lo que nota es que esa palabra no se usaba siempre igual. Parecía que se podía activar o desactivar dependiendo de quién era la víctima. Era elástica. Y en esta diapositiva se ve clarísimo. El texto sostiene que los mismos grupos que gritaron secuestro inmediatamente para Maduro, sin dudarlo un segundo, fueron los que necesitaron párrafos y párrafos de contexto y usaron palabras como resistencia para no llamar por su nombre a los crímenes del 7 de octubre. Para el autor, esto va más allá de la semántica. Es literalmente un termómetro moral. Entonces, el punto de fondo es este. La elección de las palabras no es solo para describir lo que pasa, sino que le da forma, le pone un marco moral. La tesis de Filipiak es que cuando uno empieza a torcer el lenguaje para que lo injustificable parezca, bueno, justificable, lo que se está disolviendo en el proceso es la ética misma. Ahora pasemos a la tercera parte. Aquí es donde el análisis pone el relato ideológico cara a cara con los datos duros, con la realidad de Venezuela. Esos hechos que, según el texto, se ignoran una y otra vez. Fíjense en este gráfico. Es que habla por sí solo. Cuando sale el argumento de que todo es por el petróleo, el autor responde con números. Sostiene que la producción se vino abajo, de más de 3 millones de barriles a menos de 1, mucho antes de las sanciones más duras. O sea, no fue por algo externo, sino por lo que él describe como un cuarto de siglo de corrupción, de ineptitud y de saqueo desde adentro. Y lo del petróleo es solo el comienzo. Filipiak nos pone sobre la mesa otras realidades que el relato de afuera parece olvidar. El éxodo más grande en la historia reciente de nuestro hemisferio, centros de tortura como el Helicoide, la expansión de megabandas criminales como el Tren de Aragua. Incluso, como se ve acá, se llegó a legalizar la persecución política por decreto. Bien, con todo esto ya claro, llegamos a la tesis central del autor. La pregunta es inevitable. Si no se defiende a Venezuela por su petróleo que ellos mismos destruyeron, ni por su gente que huye por millones, entonces, ¿a quién se está defendiendo en realidad? Y aquí está la respuesta que propone el artículo, que la defensa de Maduro nunca fue por Venezuela, era porque su régimen era una pieza clave en este eje ideológico y geopolítico, un eje que, según Filipiak, conecta a Caracas como el gran bastión antiestadounidense con Teherán como un socio estratégico.
un eje que usa la causa palestina como un arma ideológica y que encuentra su validación en ciertos círculos progresistas de Occidente. Por lo tanto, si cae Maduro, se rompe toda esa estructura. Y para sostener esta idea, el autor nos da una evidencia que él mismo vio en el terreno, y que es muy potente. Él señala que en las marchas a favor de Maduro en ciudades de Europa se veían más banderas palestinas que venezolanas. Para él, esto es la prueba de que la causa real nunca fue el pueblo de Venezuela, sino la defensa de ese otro eje ideológico. Bueno, y antes de llegar a la pregunta final del autor, hacemos una pausa muy breve. Si este tipo de análisis a fondo les parece valioso, la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es con un like, suscribiéndose y compartiendo este contenido. De verdad nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Y ahora sí, llegamos al cierre. El autor no nos vende la idea de que la operación fue un acto heroico o legalmente perfecto. Para nada, él lo concede. Pero lo que sí hace es dejarnos con una pregunta final, con una disyuntiva que él considera que es fundamental. Y esta es la provocación final. El texto dice que insistir tanto en el formalismo legal es, en el fondo, una coartada moral. Plantea que, en la práctica, aferrarse a la legalidad de un régimen que destruye los derechos de su gente es, básicamente, condenar a esa misma gente. Y la pregunta queda ahí, flotando. ¿Qué pesa más en la balanza? Y cerramos con esta frase, que creo que condensa todo el espíritu del artículo. Es la conclusión a la que llega el autor después de su viaje por el reino del revés. Es una denuncia a lo que él ve como una contradicción gigante, donde en nombre de un supuesto humanismo se termina, en sus propias palabras, defendiendo al verdugo. Una reflexión, la verdad, muy potente y que sin duda deja pensando.